Buenas tardes, mi nombre es Elkin Darío Geles Blanco, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Aquí presento mi documento de identificación. Voy a explicar el ejercicio 5 del taller de electromagnetismo. El código mío es 201424-4. Aquí en el simulador tenemos un circuito en serie y uno en paralelo. Entonces aquí, cuando en serie le tenemos un switch, que el switch al deshabilitarlo deja de fluir la energía, pero al activarlo comienza a fluir la energía en serie. Y la bombilla trae una resistencia de 10 amperios, que aquí le podemos mostrar con el amperímetro, con el medidor de corriente. Bueno, aquí colocamos que el amperímetro, y aquí nos da que por el conducto fluye 0.90 amperios. 0.90 amperios. Y con el voltímetro medimos que ahí muestra un voltaje de 9 voltios. Esto es una batería de corriente directa que es de 9 voltios. Pero al aumentar el voltaje, cambiando la fuente de energía, si se aumenta, vemos que la bombilla ilumina más rápido, pero se quema. Al aumentar más el voltaje, corre más, pero se quema la resistencia. Al aumentar el voltaje, la resistencia, como es de 10 amperios, aquí vemos que el voltaje, la resistencia se quema, pero se quema la fuente de energía y el voltaje queda cero. ¿Por qué? Porque hubo un cortocircuito y se pierde la fuente de energía. Bueno, entonces si colocamos una resistencia auxiliar, como el voltaje es mayor, entonces le va a hacer, cerramos el circuito aquí, el fluido ya pasa más suave, pero la intensidad de la bombilla es menor. Cuando el voltaje está menor, a 120 voltios, fluye menos y la intensidad es menor. Y cuando le aumentamos el voltaje, cambia. La bombilla, la intensidad de la bombilla aumenta, pero no se va a fundir la bombilla, porque como tiene una resistencia también de 10, como vemos aquí, de 10 ohmios, y más la bombilla tiene una resistencia también de 10 ohmios, ya serían 20 ohmios, porque se suma la resistencia auxiliar más la que tiene la bombilla, sería 20 ohmios. Y esto hace que la energía se retenga más y ya no deja quemar la bombilla. Y el fluido sigue siendo más lento, suave. Usa tu capa invisible. Yo no tengo, yo podía hacerlo fácilmente. Porque no tengo.
Aquí abrimos el circuito y enseguida se apaga la bombilla. Este es un circuito en serie. Bueno, aquí explicamos, este ya es un circuito en paralelo, ya no es un circuito en serie. Que vemos que esta bombilla aquí está apagada porque tiene el switch abierto. Se abrió el switch. Y aquí vemos que estas bombillas están todavía funcionando porque todavía tienen el fluido de la principal, que es de la batería, que esta batería mide 120 voltios. Si abrimos este circuito, vemos que aquí ya deja de fluir el circuito y se apaga esta bombilla. Vemos que lo cerramos, otra vez prende la bombilla y sigue el fluido, y aquí cerramos y ya prende la bombilla. Lo medimos con el amperímetro, el medidor de corriente, y vemos que aquí nos da 1.29 en este conductor. Y si movemos y medimos la otra bombilla, vemos que nos da 0.75 amperios, que aquí se divide ya el voltaje, la corriente, que acá da 1.29 y aquí da 0.75. Y si la ponemos aquí, la distancia es más larga y más disminuye más el amperaje, que aquí nos da 0.54 amperios, aquí disminuye. Aquí ya es la tercera parte, porque la energía tiene la mayor parte, entre más cerca es mayor el fluido de electrones de la energía. La energía busca siempre rutas alternas que estén más cerca para mantener siempre el campo eléctrico mayor. Que aquí observamos que aquí en la bombilla 1 con la bombilla 2 el campo eléctrico es más, el fluido es mayor, el fluido de la energía. Y aquí en la bombilla 3 vemos que el fluido es más lento, es más suave y el amperaje es menor, y la intensidad de la bombilla es menor también. En cambio de las dos, que es del 1 y el 2, tienen una mayor intensidad. Y acá vemos que la resistencia auxiliar que tiene la bombilla 3 es mayor, es de 50 ohmios, y el de la bombilla 2 es de 30 ohmios, y la de la bombilla 1 vemos que la resistencia es de 60 ohmios. Y si le aumentamos el voltaje, ella mantiene constante por la resistencia que le ejerce las bombillas. Pero si disminuimos el voltaje, a 67 voltios, a 57 voltios, ya el fluido es menor y la intensidad aumenta al aumentar la resistencia a mayor ohmiaje, las bombillas van perdiendo intensidad. Mire que aquí van perdiendo intensidad. Y al disminuirla, van aumentando la intensidad.
Entre menor sea la resistencia, mayor intensidad y mayor flujo de electrones, de energía. Miren que esta resistencia es de 50. Miren la intensidad que tiene la bombilla 3. Al disminuirle la resistencia y ponérsela a una de 10, sube más la intensidad. Como ella tiene una resistencia de 10 ohmios, serían 20 ohmios. Si le pongo otra menor, aumenta más la intensidad, que queda 0. Aquí la de 5, una de 6 ohmios, más serían 10, más 10 que tiene la bombilla serían 16 en la intensidad alta. Pero al aumentarle la resistencia auxiliar, ella disminuye más la intensidad, porque el fluido de energía es menor, porque la resistencia hace que retenga más la energía y fluye menos. Basándonos en la ley de Ohm, vemos que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces cogemos el voltaje, que es 120, y lo dividimos entre la corriente. Por ejemplo, esta de la bombilla 3, que es de 1.20. Entonces, dividiendo el voltaje sobre la corriente, eso nos da una resistencia de 100 ohmios. Para la fuente de mayor voltaje, por ejemplo como esta de 2000 voltios, si le colocamos una resistencia, por ejemplo aquí un ejemplo con un borrador, vemos que el fluido de la energía no fluye. ¿Por qué? Porque el borrador es un aislante contra la energía y no deja que fluya la energía, no tienen compatibilidad. Entonces la goma no es compatible con la corriente eléctrica. Si colocamos, por ejemplo aquí colocamos un clip, que el clip es acerado. Aquí le colocamos un clip. Al cerrar el circuito, el clip, como es acerado, resiste el voltaje y enseguida se quema la fuente de energía, que produce un cortocircuito y amplifica la corriente. Si probamos ahora con un animal, al colocarlo, enseguida rechaza. De una se rechaza y se corta el circuito. Esto indica que hay materiales que son mayor resistentes a la conducción de energía. Si colocamos un ser humano, el ser humano tiene una resistencia de 2500 a 3000 ohmios. De voltaje. Pero al aumentar el mayor voltaje, el cuerpo, la energía sigue fluyendo. Y la corriente aumenta. Y a mayor tiempo, el cuerpo, el ser humano,
va protegiendo los órganos principales y ella tiende siempre a salir por el pie o por una mano.